¿qué tal? Vamos a continuar hoy con nuestra serie acerca de las bienaventuranzas. Creo que este es un tiempo propicio para meditar en la palabra de Dios, reflexionar y hacer los cambios oportunos que la palabra de Dios demanda de cada una de nosotras. Estábamos tratando de responder la gran pregunta que es: ¿qué espera Dios de mí? No solo en medio de la situación que nos toca vivir en nuestro país y en el mundo, sino a lo largo de toda nuestra vida cristiana. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Y eso está muy claramente definido en la palabra de Dios. El Señor mismo, el Señor Jesucristo, al dar su primer sermón, que es el Sermón del Monte, allí Él asienta las bases para el carácter cristiano. Coloca un estándar, una vara donde medirnos. ¿Cómo sabemos nosotras si estamos a la altura de lo que Dios espera de nosotras? ¿Cómo sabemos que realmente estamos viviendo una vida piadosa, una vida que agrade a Dios, que estamos viviendo como verdaderas hijas de Dios? Bueno, lo podemos saber si es que nos interesa, por supuesto, y eso está en el estándar que el Señor Jesucristo dejó para nosotras. Porque, por supuesto, si nos medimos con nuestros semejantes, no vamos a encontrar ningún tipo de referencia. Es más, hasta nos podemos sentir que estamos bien, porque nos comparamos con otros y obviamente estaremos mejor en ciertos aspectos. Pero ahora, si hacemos un autoexamen y nos contemplamos en la palabra de Dios, nos damos cuenta que no estamos tan bien como pensábamos. Es como cuando nos miramos al espejo, ¿verdad? Uno llega a cierta edad donde uno se mira al espejo en el rayo del sol, en el pleno día, y uno dice, no me gusta lo que estoy viendo. Pero el espejo es sincero, nos dice la verdad. Y la palabra de Dios también. A veces el resultado no es el esperado. Creería que generalmente el resultado es la humillación, es darnos cuenta qué mal que estamos delante de Dios. Pero bienvenida sea esa humillación que nos lleva a clamar por misericordia, por perdón y a buscar al Señor. Vamos a leer las bienaventuranzas, las que ya hemos visto y hasta las que vamos a ver hoy. Así refrescamos un poquito la memoria, ¿sí? Vamos juntas a Mateo capítulo 5, desde el versículo 3, que dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dijimos que estas dos son la puerta de entrada a la vida cristiana, al nuevo nacimiento. Son las que nos conducen a la salvación. Tendremos que haber experimentado ya estas dos bienaventuranzas en nuestras propias vidas, para así poder vivir el resto de las demandas del Evangelio, que no son en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Luego continuamos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y hoy vamos a ver el versículo 7 y el versículo 8, que dice: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los misericordiosos. Esta es una cualidad muy especial, porque es un atributo de Dios mismo. Dios, en esencia, es misericordioso. Dios es un ser perfecto, santo, lleno de misericordia y de bondad. El ser humano por naturaleza es egoísta. Desde que el ser humano cayó allí en el huerto del Edén, el pecado ha reinado en cada uno de nuestros corazones, y ese pecado mismo es el que nos lleva a vivir vidas totalmente egoístas, centradas en nosotras mismas. Pero la misericordia es todo lo contrario. Es colocarnos en segundo plano y poner a otros en primer lugar. Dios es el ejemplo máximo de esta misericordia. En el Antiguo Testamento se pronuncia esta palabra más de 150 veces.
y siempre tiene que ver con el carácter de Dios, su atributo de misericordia, y también con el accionar de la bondad de Dios derramada sobre el ser humano. Especialmente vemos la historia en el Antiguo Testamento con respecto al pueblo de Israel. Por eso vamos a leer algunos salmos donde se refleja y se habla acerca de la misericordia de Dios para con su pueblo. Yo le leo los versículos. Salmo 36:7 dice: «Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas». La misericordia de Dios es nuestro amparo, es nuestro refugio. Allí estamos protegidas, solamente allí. Salmo 57:10. «Porque grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad». No tiene fin la misericordia de Dios, porque el cielo no tiene fin. Siempre, siempre habrá misericordia para nosotros. Salmo 105. «Porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones». Están generalmente relacionadas la misericordia de Dios y la verdad de Dios. Es donde se asienta su misericordia, en que Dios es genuino, es verdadero, que no miente. Dice que para siempre es su misericordia, no se agota, no tiene fin. Y Salmo 103:8 dice: «Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia y verdad». Lento para la ira. Dios retiene su ira gracias a su misericordia. La palabra de Dios también dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Nunca se apartó de nosotros su bondad. Si no fuera por su misericordia, ninguno de nosotros podríamos estar hoy en pie. Este es nuestro Padre, el que derrama misericordia sobre todos, sobre justos e injustos. Dice la palabra de Dios que Él hace salir el sol y manda la lluvia para que riegue la tierra sobre todo ser humano, no hace distinción. Cada mañana cuando nos despertamos y vemos un nuevo amanecer, es una expresión más de la misericordia de Dios sobre toda la humanidad. La misericordia de Dios es el lugar donde nosotros buscamos el refugio para nuestras vidas. En los tiempos de aflicción, de angustia, de prueba, ¿a dónde recurrimos? A la misericordia de Dios. Y le clamamos al Señor porque extienda su misericordia sobre nosotros, sobre nuestros seres queridos. La misericordia de Dios es donde vamos cuando pedimos perdón por nuestros pecados. Porque si no fuera por su misericordia, jamás serían perdonados nuestros pecados. Cuando pecamos podemos ir a Él confiados, sabiendo que por su misericordia Él perdonará nuestros pecados. Su misericordia es lo que nos da esperanza para enfrentar la vida. Si nos sostuvo ayer, sabemos que nos sostendrá mañana, porque su misericordia es para siempre. Entonces podemos estar confiados sabiendo que Él está con nosotros y no nos abandona. La misericordia de Dios se extiende y se renueva cada día para con nosotros, estando basada en el amor y la bondad de Dios. Algo que es constante, no cambia, no se altera. Dios es fiel a su palabra y a sus promesas. Él no puede negarse a sí mismo. Lo que Él ha prometido, Él lo cumple. Y en eso nos podemos apoyar, en la misericordia de Dios, que es para siempre. Vamos a ver algunos versículos en el Nuevo Testamento. Allí también encontramos manifestada la misericordia de Dios hacia nuestras vidas. Dice Efesios capítulo 2, versículo 4. El apóstol dice: «Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó». ¿Por qué nos amó Dios? Por la riqueza que hay en su misericordia. Tito capítulo 3, versículo 5. «Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo». No nos salvó por mérito propio, por nuestro esfuerzo humano, sino porque Él es misericordioso. Solamente por eso, por gracia es que somos salvos. Primera de Pedro 1:3. «Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos».
por medio de su misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. Tenemos esperanza gracias a que Él extendió sobre nosotros su misericordia. Judas, capítulo 1 y versículo 21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Qué esperamos de parte de Él? Que nos dé la vida eterna por su gran amor y misericordia. Romanos 9:23, el último que vamos a ver hoy. Dice que para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. ¿Quiénes son esos vasos de misericordia? Nosotros, los gentiles, aquellos que no somos el pueblo judío, el pueblo escogido por Dios. Él extendió su misericordia mucho más allá de ese pueblo, a toda la humanidad, a nosotros los gentiles, los que no somos judíos. ¿Para qué? Para hacer notoria su riqueza, para hacer notorio su amor y su misericordia. Y nosotros que no merecíamos absolutamente nada, nos extendió su misericordia para salvarnos. Este es nuestro Dios, un Dios lleno de amor, lleno de misericordia. Y Jesucristo no utiliza demasiadas veces esta palabra, pero las veces que lo hace, le da un énfasis muy especial y da una importancia muy tremenda. Vamos a ver en dos oportunidades cuando Jesús lo nombra. Una es cuando Él cita el libro de Oseas, el profeta Oseas, cuando dice que Dios quiere de nosotros misericordia y no sacrificio. Confrontando a los fariseos, a los religiosos de su época, el Señor les dice que ustedes están muy concentrados en los rituales, en las ceremonias, pero son muy despiadados con el prójimo. Yo no quiero una ceremonia externa, no quiero algo que demande un cierto sacrificio externo cuando en sus corazones no son capaces de sacrificar su propio egoísmo y entregarles misericordia y amor a los prójimos. El pueblo judío en ese tiempo de Jesús era muy despiadado con los gentiles, con la gente que no era judía. Los trataban como si fueran perros, que no tenían absolutamente nada de valor. Entonces, les demuestra a través también de una parábola lo que es la misericordia. La parábola del buen samaritano, un hombre que no era judío, un samaritano, tuvo más compasión que cualquier religioso en esta historia que él contó, porque se compadeció de un semejante que estaba necesitado. Entonces el Señor Jesús acusa a los fariseos por falta de misericordia. Que esta no sea una realidad para con nuestras vidas, que no haya una acusación del Señor sobre nosotras, diciéndonos, ustedes cumplen con muchas cosas, pero no hay compasión en sus corazones. Ser misericordioso es ser como Dios. Pensar del prójimo como Dios piensa. Sentir hacia el prójimo como Dios siente y actuar hacia el prójimo como Dios actúa. Como decíamos, la misericordia es todo lo contrario al egoísmo. Hoy en día podemos ser sinceras y darnos cuenta que a veces estamos tan centradas en nosotras mismas, tan preocupadas por nuestros propios intereses, necesidades, situaciones, que sí son reales, son genuinas, están, pero eso nos priva de poder pensar en el prójimo, de poder entregarnos a otra persona. La compasión que Dios demanda de nosotras es una compasión individualista, o sea, personalizada. No es un amor y una compasión vaga, por ejemplo, hacia toda la humanidad. O podemos decir, qué compasión me produce ver a los niños de África desnutridos, muriéndose, yo oro seguido por ellos. Bien, hacemos bien en orar por ellos, pero eso no es misericordia en acción, porque quizás venga un niño de Concordia a golpear nuestra puerta pidiendo un poco de comida y no los atendemos o no les damos. Entonces la misericordia es acción demostrada sobre una persona en particular, ¿sí? No compasión generalizada. O sea, no es un sentimiento solamente, es una acción.
Pero Dios nos pide aún más allá de la acción, más allá de una simple ayuda. Porque ayudar a alguien podemos hacerlo, bueno, para quitar nuestras conciencias, y bueno, y decimos, sí, yo ayudé, pero siempre damos de lo que nos sobra, de lo que tenemos, mientras que no estemos pasando necesidad nosotros, damos. Nunca hacemos el sacrificio más allá de nuestras fuerzas. ¿Por qué lo hacemos? Porque no nos identificamos con la necesidad de esa persona. No nos interesamos en realmente qué es lo que está necesitando. Suponemos que necesita un paquete de fideos y se lo damos, pero ¿es realmente lo que necesita? Si nos identificaríamos con esa persona, sabríamos cómo ayudarla y con qué ayudarla. Cuán lejos que estamos de la verdadera misericordia que Dios espera de nosotras. Solamente podemos contemplar esta realidad perfectamente en la vida de Jesucristo. La suprema manifestación de la misericordia está demostrada en la encarnación. Dios, siendo el eterno, el sublime, el majestuoso Dios, se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Se puso literalmente en nuestra piel para sentir lo que nosotros sentimos, para ver lo que nosotros vemos, para aún pensar con nuestra mente a pesar de que Él era Dios mismo. Se identificó de tal manera con nosotros que cargó con nuestros pecados, cargó con nuestras debilidades, con nuestras aflicciones, con nuestra soledad, con nuestra angustia, con nuestro dolor. Se identificó de tal manera que cargó sobre su cuerpo todo lo que merecíamos nosotros. El castigo que merecíamos nosotros lo cargó Jesucristo. Por eso es que Dios puede perdonarnos, puede salvarnos porque nos comprende. Sabe por las cosas que hemos pasado. Dice la palabra de Dios que Jesús fue tentado en todo, más no hubo pecado en Él, no hubo engaño en su boca. El Señor sufrió cada tentación que nosotros atravesamos. Recuerdan, por ejemplo, en el desierto, Satanás mismo lo tentó a Jesús. Y así, a lo largo de toda su vida fue tentado, soportando la humillación, el desprecio, el abandono, la burla, pero jamás cayó en la tentación. Entonces Jesucristo nos entiende, Él sabe nuestra condición, por eso puede extender sobre nuestras propias vidas su misericordia. Y al extenderla, espera que nosotros también la extendamos sobre otros. ¿Cómo termina esa bienaventuranza? Porque los que sean bienaventurados por ser misericordiosos, dice que recibirán misericordia. Por eso son bienaventurados, porque recibirán misericordia. Y ahora vemos que esto es directamente proporcional. También en el capítulo 7 de Mateo, el Señor habla acerca de la oración y dice que nosotros seremos perdonados en la medida que perdonamos a otros. Si vosotros perdonáis las ofensas a sus semejantes, dice el Señor, vuestro Padre Celestial los perdonará a ustedes. Acá vemos muchas situaciones que son condicionales, que son proporcionales. En la medida que yo mido, voy a ser medido. En la medida que yo extiendo misericordia, va a ser la misericordia que Dios va a extender hacia mí. Uy, acá cambia todo, porque queremos recibir misericordia, queremos que Dios nos perdone, queremos que Dios tenga gracia y bondad sobre nosotros. Entonces la pregunta es, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cuánta misericordia y cuánto perdón estamos entregándoles a nuestros semejantes? Porque dice que si nosotros no extendemos misericordia, no la recibiremos. Continuamos. Creo que en cada autoexamen, en estas bienaventuranzas, como dije, el resultado va a ser la humillación. Pero bienvenida sea para pedir perdón al Señor y ponernos a cuentas con Él y hacer los cambios necesarios en nuestras propias vidas. La siguiente bienaventuranza: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando la palabra de Dios habla de corazón, por supuesto, no habla del órgano físico que bombea sangre a nuestro aparato circulatorio, sino que habla acerca de nuestros pensamientos, lo profundo de nuestro ser.
nuestras motivaciones más íntimas. Entonces, habla acerca de que son bienaventurados los de pensamientos y motivaciones limpios, completamente puros, sin mezclas, genuinos, sinceros. Si tenemos que mirar hacia nuestro corazón, como dijo David, ¿no? Examíname, oh Dios, escudriñame y ve mis pensamientos, si hay camino de maldad en él, y guíame por el camino eterno. Pidámosle al Señor que nos ayude a escudriñar nuestros propios corazones. ¿Qué hay en nuestros corazones? Porque muchas veces hacemos buenas cosas. Hacemos cosas buenas, en el sentido de sacrificios, de ayuda, de un montón de acciones correctas externamente, pero nuestro corazón no es totalmente puro. Hay un poco de autosatisfacción, de ostentación, de orgullo, de querer recibir la aprobación, el aplauso de otras personas cuando estamos haciendo lo correcto, de querer ser vistos por los demás. Nuestro corazón es muy, pero muy engañoso. Siempre debemos estar vigilantes en ese sentido, alertas. Hacemos lo que hacemos, ¿con qué motivación lo estamos haciendo? De llamar la atención sobre nosotros mismos, de que la gente nos admire, nos observe y nos aplauda, o lo hacemos con un corazón limpio delante del Señor. Y Jesucristo, una vez más, al hablar acerca de esto, a los primeros que confrontaba eran a los religiosos de la época. No significa que a los discípulos no, por supuesto, pero vez tras vez les mostraba que no debían ser como los religiosos, porque los religiosos de la boca para afuera proferían palabras de bendición, pero sus corazones estaban lejos de Dios. En Mateo, en el mismo libro, en el capítulo 23, vamos a leer algunos versículos de allí. Miren la confrontación de Jesucristo hacia los fariseos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo e injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Qué fuerte que es esta declaración de parte del Señor. Qué fuerte, porque el Señor no mira lo que está por fuera. El Señor mira el corazón. Él sabe realmente lo que hay dentro de cada uno de nuestros corazones. Por fuera podemos demostrar ser mujeres muy piadosas, muy santas, muy castas, pero el Señor conoce lo real, lo que hay dentro de nuestro corazón. Y por fuera podemos proferir muchas palabras hermosas, pero ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué verdaderas motivaciones? ¿Cuáles son los pensamientos de nuestro corazón? Los religiosos de esa época tenían una obsesión por la ceremonia externa, por la limpieza inclusive externa. Se lavaban hasta 7 veces sus manos antes de comer. Y obviamente juzgaban a los discípulos de Jesús que por cómo no se lavaban las manos antes de comer. Y Jesús, recuerdan esa vez que les dice que es más importante lo que sale de nuestra boca y no lo que entra. Eso es lo que contamina realmente al ser humano, lo que sale de nuestra boca, o sea, nuestras palabras. ¿Y nuestras palabras de dónde salen? De nuestro propio corazón. Entonces, si vemos esta palabra, nos damos cuenta de que el Señor está muy, pero muy interesado en cómo está nuestro corazón, la condición real de nuestro corazón, si realmente no hay hipocresía en nuestras vidas. Y si miramos esta bienaventuranza en contexto con todo lo demás, Jesús también la dio en base a la relación con las demás personas. Decíamos que el anterior hablaba de misericordia hacia quién, hacia las personas. Y ser de limpio corazón hacia las personas, hacia nuestros semejantes, tiene que ver con nuestras relaciones.
¿Y de qué está hablando? De ser personas sinceras, sin hipocresía, sin falsedad. Sincera viene de la unión de dos palabras que son sincera. Porque las máscaras para los hipócritas, que eran los actores en la antigüedad, en los teatros, se realizaban de cera. El material que utilizaban era la cera, se derretía y se creaban máscaras. Cuando decimos que tenemos que ser sinceros, la palabra de Dios también utiliza esta palabra, habla de eso, sin máscaras. Porque muchas veces podemos estar usando máscaras para relacionarnos con las personas. De acuerdo al lugar donde estamos, es la máscara que nos ponemos. De acuerdo a la situación que estamos, es la máscara que utilizamos. Pero no somos sinceros, no somos reales, no somos genuinos. El Señor espera de nosotros que seamos personas íntegras. Una persona íntegra tiene que ver con esa palabra, quiere decir entera. Entera que no tiene dobleces, que no tiene dobles intenciones, que es una sola persona, no dos personas en una. ¿Sí? Íntegro significa eso, significa entero. Que somos transparentes delante de Dios y delante de los hombres. Que nuestra vida privada y pública son iguales. Que no esté que tengo una vida pública mostrando algo que mi vida privada no lo soy. Esto es lo que muchas veces sucede en los reclamos de la gente que no conoce a Cristo cuando habla acerca de la gente que va a las iglesias. Porque muchas veces los ven salir los domingos rumbo a las iglesias, pero conocen que en la semana no son buenos vecinos siquiera. Los escuchan decir y hacer cosas que contradicen muchísimo con lo que están predicando. Si hay alguien que nos juzga duramente y con razón, es el mundo. Por eso la palabra de Dios, vez tras vez, y nosotras como mujeres conocemos el pasaje de Tito capítulo 2, que dice que debemos comportarnos de determinada manera ante el mundo y ser sinceras y ser íntegras en nuestro propio hogar, con nuestra familia. ¿Por qué? Porque a causa de nuestra hipocresía, la palabra de Dios llega a ser blasfemada. Dejamos mal el testimonio del Evangelio. Y ustedes habrán notado, esto siempre me ha llamado la atención, que el mundo, la sociedad, se burla de nosotros porque creemos, por ejemplo, en el matrimonio. Creemos en el amor para toda la vida, hasta que la muerte nos separe, en la fidelidad, en el matrimonio, y creemos en estos valores que la palabra de Dios nos enseña y los practicamos. Y se burla el mundo de nosotros porque nos ven como arcaicos, como antiguos, pasados de moda, mente cerrada, en un montón de cosas. Pero cuando un matrimonio cristiano, que no debería suceder, pero sucede, se separa, se divorcia, la gente que no es creyente son los primeros que lo juzgan. ¡Ah, pero cómo puede ser que van a la iglesia y mirá, al final mirá! ¿Qué pasa ahí? Ellos esperan otra cosa de nosotros. Se pueden burlar mucho de nuestros principios, de nuestros valores cristianos, pero los esperan, los necesitan. Ellos esperan que nosotros vivamos de acuerdo a lo que decimos con nuestros labios, y me parece muy bien, porque así debe ser. Cuanto más Dios espera que nosotras vivamos lo que decimos con nuestros labios. Por eso, corazón puro tiene que ver con integridad, con sinceridad, con transparencia delante de Dios y delante de los hombres. Por supuesto que la única persona que pudo vivir intachablemente en pureza y limpieza de corazón es nuestro Señor Jesucristo. Porque si nos miramos, siempre hemos fallado en no ser totalmente sinceras, totalmente íntegras, en mostrarnos tal cual somos. Pero Jesucristo es el ejemplo máximo de una vida pura, sin mancha, que no hubo engaño en su boca, que jamás hubo doblez en su vida. Él es el ejemplo de pureza y santidad. Y esta bienaventuranza termina diciendo que los limpios de corazón verán a Dios. Yo me imagino a los discípulos escuchando esto y se habrán aterrorizado, porque la palabra de Dios les enseñó a ellos, allá por Éxodo capítulo 33, que nadie verá a Dios y permanecerá vivo ante su presencia. Entonces, ¿cómo que veremos a Dios?
pero ¿vamos a poder resistir esa mirada? No, la realidad es que no, porque también la palabra de Dios nos enseña en Juan, nos enseña la palabra de Dios, sí, en Juan capítulo 1, versículo 18, que nadie verá a Dios jamás, porque Dios no se muestra a sí mismo, se mostró a través de Jesucristo. Entonces, ¿a qué se está refiriendo con que veremos a Dios? Se está refiriendo a un conocimiento pleno. En esta tierra vamos a estar conociendo a Dios parcialmente. En la medida que caminamos en obediencia a la palabra de Él y que caminamos nuestro andar diario con Él, lo iremos conociendo cada vez más. Iremos en un camino, como dice la palabra de Dios, como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero mientras que estemos en esta tierra, será eso, un aumento de conocimiento, pero plenamente lo conoceremos en la eternidad. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 12, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces le veremos cara a cara. Habla de eso, de un conocimiento pleno, ¿sí? No habla de verlo literalmente a Dios, porque nadie puede verlo a Dios y vivir y mantenerse en pie delante de Él. También se refiere a una amistad profunda con Dios. A eso se refiere cuando dijo Jesús, verán a Dios. ¿Recuerdan a Moisés? Moisés le pidió a Dios verlo y Dios simplemente le mostró su espalda, porque justamente allí le dijo, nadie podrá vivir si me ve. Pero ¿qué pasó? Dios, ¿cómo lo llamó a Moisés? Su amigo. Qué maravilloso título, que el Señor nos diga a nosotros que somos sus amigas. Que nosotros digamos de Él que Él es nuestro amigo, sí, pero que Él diga de nosotras que somos sus amigas, eso es un título que no sé a muchos si les será concedido. Pero el Señor nos invita a que si somos personas de corazones íntegros, sinceros, puros, sin dobleces, sin mezclas, seremos amigas de Dios. Que iremos creciendo en un conocimiento y una amistad cada vez más profundas con Él. Esta es la promesa del Señor para cada una de nosotras. Y por supuesto en la eternidad será el conocimiento pleno de su persona. Pero nos encontramos con la gran realidad que ninguna de nosotras somos totalmente limpias, que siempre el pecado está a la puerta, que siempre hay impurezas en nuestro corazón. Pero la palabra de Dios nos muestra un camino más excelente, que es el camino del perdón de los pecados, del arrepentimiento, el camino de la confesión de nuestros pecados. Dice 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí hay una limpieza de nuestro corazón que nos hace aptas para ser salvas, aptas para ir a la presencia de Dios. ¿Seguiremos luchando con pecados en esta tierra? Sí. ¿Seguiremos luchando con cosas en nuestro corazón que no agradan a Dios? Sí. Pero estamos en un proceso de perfeccionamiento hasta que el Señor nos venga a buscar. Por eso, el llamado de Dios a nuestras vidas, a nuestros corazones hoy, es que procuremos, con la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas, vivir vidas santas delante de Dios. Ser transparentes, ser sinceras ante Dios y los hombres. Que no haya dobleces. Esa es la característica de un verdadero cristiano. La característica es ser misericordiosos y compasivos con el prójimo y tener un corazón puro y limpio para con el prójimo, para con Dios también. El Señor nos desafía a que nos examinemos en esta hora, que miremos nuestro corazón si realmente estamos dispuestas a vivir una vida que agrade al Señor. Esta es la demanda del Evangelio. Esto es lo que el Señor nos pide. Ya les vuelvo a aclarar, no para ser salvas, porque ese sacrificio Cristo lo pagó en la cruz, pero sí hay una demanda para ser discípulas del Señor. Y esto viene relacionado con la salvación, porque si somos salvas, desearemos vivir la vida que Dios quiere.
La persona que no desea vivir una vida agradable al Señor es porque seguramente todavía no ha nacido de nuevo, porque el que produce el deseo es el Espíritu Santo. Él produce en nosotros el querer como el hacer. Él es el que nos despierta y nos lleva a querer estar más cerca del Señor, a querer agradarle al Señor. El Espíritu Santo nos impulsa, no podemos evitar buscar de Dios, no podemos evitar conocerle más, no podemos evitar practicar su palabra porque Él nos impulsa. Y como yo decía en la vez anterior, si no sentís este impulso en tu corazón, pregúntate, ¿seré realmente salva? ¿El Espíritu Santo está en mi vida? Quiero que esto sea una reflexión para cada una de nosotras. Y que si te das cuenta que no sos salva, que el Espíritu Santo no te lleva a buscar al Señor, clames a Él por misericordia. Vayas a Él en arrepentimiento y en confesión de pecados, le pidas perdón y le digas, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Ven a mi vida, yo te recibo en mi corazón como mi dueño, como mi amo, como mi Salvador, para que tomes el absoluto control de todo mi ser. Amigas, hermanas, Dios las bendiga, las fortalezca, las sustente y en este tiempo que la palabra de Dios more en abundancia en cada una de nosotras para poder predicarle a otros acerca de este mensaje bendito que salva, que restaura, que da vida a todo ser humano que se acerca al Señor. Dios las bendiga y hasta la próxima oportunidad.